Señores, lo prometido, estamos ya aquí en el programa con dos tremendos analistas para hablar acerca justamente de lo que se viene ahora mismo, porque si bien todavía hay tiempo hasta julio, Ollantumala y compañía se van a despedir de Palacio de Gobierno en esa fecha, ya hay que empezar a trabajar este nuevo equipo que ya ha sido elegido para gobernar pues el país, a pesar de que en Fuerza Popular estén esperando el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, porque al menos Pedro Espadaro considera, tiene confianza, fe de que todavía la situación se puede revertir, algo que según el otro 99.9999% de peruanos es una situación imposible. Nancy Arellano y César Campos están conmigo aquí en el estilo Juliana. Gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Claro, ahora se habla, ahora se especula, pero ahora también es momento de poner los puntos sobre las IES y decir, perfecto, ¿para dónde se tiene que avanzar? Hablaba Lourdes Flores acerca de la necesidad de que el próximo presidente del Consejo de Ministros, el Premier, sea una persona que logre ese nexo, ese vínculo con el fujimorismo. Sería, de hecho, maravilloso y lo más conveniente para el país. Pero, ¿crees, Nancy, que eso sea factible, que Fuerza Popular muestre tanta apertura cuando ahora mismo está diciendo que no hay diálogo con Peruanos por el Cambio si antes no piden perdón, disculpas por todo lo que se ha dicho en campaña? Bueno, creo que hay que esperar un poquito que pase la efervescencia de estos días. Estamos todavía, yo creo que en las postrimerías de la campaña y tiene que asumirse pues el escenario post-electoral. Creo que después que se asuman y se asienten los ánimos, se verá, porque cada uno de ellos tiene que establecer una estrategia de cara a lo que pretende toda agrupación política, que es hacerse con cuotas de poder. Y una cosa son las cuotas de poder en silla y otra cosa son las cuotas de poder pues reales, de persuasión de gente y de gente que apoye medidas y políticas y viabilice la continuidad de las agrupaciones, sobre todo en el caso de Fuerza Popular, que es la primera agrupación política pues en el país ahorita. Y creo que ellos tienen que ahorita bajar un poco la efervescencia y empezar a medir, a recoger, digamos, un aprendizaje de qué riesgos reputacionales tienen que terminar de mitigar, qué fantasmas tienen que terminar de exorcizar dentro de su agrupación para poder ser exitosos en las próximas contiendas. Porque además es una fuerza, como tú bien lo dices, importantísima, la más grande del país ahora mismo y que tiene una proyección hacia el 2021, hacia el 2026, es un grupo, claro, pero a la vez integrado por gente hay que joven. pensarlo. Claro. O sea, a la vez es, ¿por qué si es la mayor agrupación del país no se hizo con la presidencia? Eso hay que pensarlo. ¿Y cuál crees, César, finalmente, buenas noches, que fue el factor determinante para que Keiko Fujimori no se convierta en la primera presidenta peruana? ¿El tema Klimper y el USB, el asunto de Joaquín Ramírez o la sensación esta muy fuerte que dejó el hecho de que colectivos, agrupaciones políticas, pequeñas fuerzas también, pero allí que representan algo, se unieran para decirle no a lo que consideraban que era la posibilidad de regresar a la sombra de la dictadura y del fujimorismo duro de Alberto Fujimori? Es probable, Juliana, que todo haya aportado, pero yo me baso en la expresión que me parece muy afortunada de Nancy, al riesgo reputacional. Hay gente a la cual tú le puedes decir y imputarle algo y se le da por confesa, ¿no es cierto? Hay gente a la cual le puedes decir algo y choca. Pongo el ejemplo concreto, le dijeron narco a Pedro Pablo Kuczynski, eso no pega, pues. Dile ladrón al señor Vizcarra, que hizo una gestión aceptable, aplaudida, por más juicios que sabemos toda autoridad política tiene en el Perú, nadie le atraca. Pero cuando le dices narcotraficante al financista oscuro, que no ha demostrado todavía fehacientemente de dónde es el origen de su fortuna, aterriza la expresión. Y más aún cuando se ve que se quiere blindar a este señor. Es increíble cómo un solo factor, repito lo mismo que dice Nancy, el riesgo reputacional lo coloca pues en la última instancia. Pero esto nos lleva también a pensar en la sociedad peruana, más allá de que algunos puedan formar parte de alguna agrupación, un colectivo o gente que sale a la calle y dice esto me gusta y esto no me gusta, que además ha puesto en manifiesto que el peruano joven sobre todo ha cambiado, ya no se queda callado como antes, ya no tiene miedo de hablar, de expresar y que encima tiene la capacidad todavía de indignarse, ¿no? ¿Cómo manejar esto que socialmente se plasma en un divorcio, en una separación, en un corte, en un trazo, políticamente, Nancy? Pero tú que vienes además de un país donde esto se ve ya desde hace mucho, ¿no? Esta polarización de parte de la sociedad, ya no hablando del tema político. ¿Cómo reconstruir el país y decirle a los que no creen en ti
que estás trabajando también para ellos. Yo he mencionado en varios medios el tema de la crisis de credibilidad. Yo creo que hay una crisis de credibilidad que no es nueva tampoco, que no es exclusiva tampoco del Perú, que también se está viendo en otros países. Estamos en un año electoral en varios países en el mundo occidental, y varios están teniendo serios problemas. Mira España, mira Estados Unidos, candidaturas polarizantes, Trump, por ejemplo. Tenemos candidaturas muy fuertes. Entonces yo creo que esa polarización, que particularmente yo he hablado del tema de la motivación, la simetría en la motivación política, que justifica yo, como hay una crisis de credibilidad, entonces el país se divide y la opción A piensa que la opción B no tiene fines virtuosos para llegar a la política, sino le guían, son antivalores, y pasa lo mismo de B hacia A. Entonces A y B no pueden conversar, porque si yo no creo en ti, tú no crees en mí, ¿cómo podemos juntos construir algo? Yo creo que eso es un trabajo político que hay que hacer por parte de los liderazgos emergentes, reconocer a los liderazgos emergentes, incluirlos, abrazarlos en el sistema de partidos políticos, recomponer las agrupaciones políticas y entender que las estructuras verticales del siglo XX ya no funcionan, sí, claro, para incluir a un joven que más que militante quiere ser activista, a unos medios de comunicación que ya no tienen tampoco el breaking news, lo tienen las redes sociales. La figura de autoritas, de autoridad, no logra imponer respeto, tiene que ganárselo. Y en el caso del Perú también la falta, César, de institucionalidad, ¿no? Hay que encontrar ese punto de intersección, ese nexo, como dice Nancy, que logre jalar de aquí, jalar de allá, y por último permitir, efectivamente, dense la mano un ratito, tómense un café, porque aquí se tiene que conversar. Y quizás podríamos regresar al análisis de quién podría ser la figura del premier o la premier y quién va a presidir el próximo Congreso de la República. Pero antes, muy brevemente, yo creo que es muy importante también poner acento en cómo el fujimorismo relativizó mucho el tema de los valores, sí, y de la ética. El pragmatismo. Porque en aras del pragmatismo, efectivamente, no se trató de decir, oye, al final aprende, pues nosotros hemos hecho bien las cosas que efectivamente en épocas autoritarias, aunque sea el fujimorismo, pues sembró un modelo económico que ahora todo el mundo sigue, hay reformas importantes y visiones sobre todo de país que mal que bien se tuvieron también en esa época, al margen de la corrupción y todos los excesos que conocemos. La juventud ahora, acuérdate, es tributaria de ese modelo económico que se ha sostenido, donde dice ahora incorporo a mi ganancia, a mi capacidad de competir, incluso, como dice Richard Webb, a nivel rural, donde el poder adquisitivo ha crecido, hay mayor nivel de competitividad. Esos chicos del campo ahora van a las universidades de los centros urbanos del interior del país, de tal manera que ellos ahora sí tienen una bandera ética que imponerle como plan de gobierno también a una autoridad que pretende serlo, y el fujimorismo creo que olvidó esa parte, esa pequeña parte que para ellos efectivamente es la mochila mucho más pesada. El post-fujimorismo. Yo creo que el error estuvo allí, en no concebirse como post-fujimorismo, como fuerza populismo, establecer una identidad como fuerza populistas, claro, y ir al campo electoral sin autodenominarse fujimoristas. Por eso es que aterriza solamente sí, para terminar eso, aterriza tan fácilmente que surja una sola persona, el señor Joaquín Ramírez, sí, ¿no es cierto? Y por consecuencia el señor Klimper, que parece que lo blinda. Nada más bastó eso para que todo el mundo destruyera un ideal sobre el fujimorismo, claro, que pretendía venderse como algo diferente. Lo que pasa es que el fujimorismo siempre tuvo, fujimorismo nuevo de Fuerza Popular, adeptos, digamos, de gente que decía, no, esto no tiene nada que ver con Alberto Fujimori, claro, porque de ninguna manera nosotros avalamos los delitos cometidos. Y es verdad que se avanzó en eso. Veían a Keiko Fujimori, el continuismo de Alberto Fujimori, porque respetan, quieren y añoran esos 10 años. Pero por eso es un post-fujimorismo. Así es. Claro. Tiene que ser una nueva etapa dentro de algo que se creó en la praxis, porque el fujimorismo no se pensó en los 80 para llegar a los 90 al poder. Nunca, apareció simplemente. Apareció. Entonces, en ese sentido, construir partido, hacer política ahora reposada, como dice que quiere hacer la señora Keiko Fujimori, pasa por eso también. Pasa por aprender a denominarse, resignificarse, claro, y hacer que la gente comprenda para que pueda tener el acto de fe, sí, de que no es un retroceso, de que es un avance. Y el acto de fe estaba, porque además las encuestas hasta una semana antes la daban por ganadora con hasta 5, 6 y hasta 7 puntos de diferencia, porque ella además se encargó en su discurso de hacer el deslinde continuamente. No soy mi papá, a mí no me mezcles, pero cuando empiecen a, digamos, aparecer estas cosas que de pronto
te empiezan a también generar sombras del regreso, ese fujimorismo que uno ya le teme, pues dice, no, mejor no, y de eso se aprovecha el otro grupo y otras fuerzas para decir, aquí estamos con PPK. Porque es personalismo. Claro. Si tú logras crear el post-fujimorismo, blindas a la agrupación. Creas un muro de contención, que son los principios, los valores que propugnan como grupo, no como persona. ¿Y eso crees que fue lo que pasó, César? Que quizás el fujimorismo estuvo demasiado representado por Keiko y no necesariamente por un equipo, que bien lo pudieron llevar por ahí el mensaje, porque son muchos, han logrado conseguir 73 escaños, 73 curules, pero uno dice Fuerza Popular y el logo nomás es la K de Keiko. Entonces... Los voceros se fueron cayendo en el camino, acuérdate, claro, ¿no? Por errores que ellos mismos cometían. Se le atribuye a Cecilia Chacón haber pues excedido, diciendo Fujimori sale por la puerta grande. Luego viene el caso de Klimper, que cae por el tema del audio. Kenji desaparece. O sea, comienzan a desaparecer y a quedarse efectivamente con una imagen de insularidad que era peligrosa y riesgosa, mientras que PPK se esforzaba por mostrar el equipo completo, donde estaban sus dos vicepresidentes. Vladimiro Guarop tuvo que salir también de manera prematura, lamentable. Pero es así, la política también es percepción, se juega en el campo de lo que la gente cree. Saber agazaparse, saber avanzar. Por eso es que yo creo que es más fácil hacer aterrizar cualquier imputación que se le hacía al fujimorismo con un mínimo indicio de veracidad, como el caso de Joaquín Ramírez, para destruir todo. No se cuidó de esa parte y ahí están las consecuencias. Es que, yo no sé, ustedes son los expertos en el tema, ¿no? Pero al final de una campaña, la gente ya el tema de fondo casi ni le interesa, porque ya conozco lo que estás ofreciendo. Sé por dónde va tu plan de gobierno. Ahora me preocupo en la forma, en la comunicación no verbal, y eso es algo que se permitió, digamos, o se entregó, mejor dicho, en los debates, el primero en Piura, el segundo en Lima, donde termina PPK con esta frase que pasará en la historia, ¿no? Tú no has cambiado, pelona. Claro. Sí, claro, es el retruque allí, ¿no? Y creo que además hubo un efecto ya de emocionalidad. Hay un tema en la cómo se transforma el mensaje desde que se emite, porque tampoco vamos a decir que PPK realmente fue muy emotivo, empático, o el gran orador en aquel momento. Pues, definitivamente. Pero sí había una receptividad, una disposición de las redes, de los medios de comunicación, del propio antifujimorismo, que estaba allí listo para agarrar lo que fuese e impulsarlo y llevarlo a las estrellas. Además, con lo cual, perdóname Nancy, se pone fin al llamado efecto teflón. Tú recuerdas, antiguamente, pues se decía una semana antes, ya lo que se diga del candidato ya no pasa importa, nada, no exacto. pasa nada, ya las todo cosas están resbala. dadas. Y con Keiko prácticamente se rompe ese nuevo principio político del teflón. Es decir, el prematuro blindaje de un voto que definitivamente se esfumó en grandes proporciones. El segundo debate nos sorprendió. En el primer debate sorprendió, ella logró llevar pues a la escena, causar distonías, sacar del cuadre a PPK. Sin embargo, en el segundo no logró transformar. De hecho, la emotividad, la cadencia del discurso fue otra. Bueno, es que PPK fue mucho más envalentonado. Sí, también, pero ¿no? insisto, PPK polarizó, tampoco logró, o sea, tampoco... No, nunca fue gran orador y no lo va a hacer. No, porque es un perfil político muy conciliador. Creo que eso es verosímil de PPK. Sí. Cuando PPK habla de conciliación es creíble, porque justamente el personaje extremadamente agresivo no encaja en PPK. Eso es lo que le reclamaban. Ahora más bien hay que verlo como una virtud. Es lo que justamente puede hoy hacer creíble el mensaje de conciliación. Más aún, César, y en eso evidentemente vamos a coincidir, cuando estamos frente a un Congreso que la gente no quiere, no respeta, y donde el Ejecutivo pues representado no solamente por el presidente, que es el elegido democráticamente allí en las urnas, sino también por la esposa, que de pronto adquiere un papel protagónico y empieza a ser pues protagonista de una serie de hechos lamentables, dudosos, terribles. Ahora mismo 11% el presidente de la República aceptación, 4% Nadine Heredia, quien en algún momento llegó a 40%. ¿Qué tal trabajo el que se le viene a PPK, Muy difícil, claro. El Congreso, al parecer, va a ser ahora el refugio de la actividad central del fujimorismo, cosa que es el plan B de ellos, ¿no? El plan A era, si ganaban las elecciones, una actitud más abierta, al parecer más democrática, más amplia. Habían prometido comisiones para la oposición. Yo estoy seguro que habían pensado incluso en algún opositor como presidente del Congreso, le permitía ese juego.
Creo, y eso lo tendrán que dilucidar ellos mismos y explicártelo a ti cuando vengan a tu programa, por supuesto. Si vienen, ojalá. Están todos invitados, por supuesto. A decir cuál es ese plan B y cómo les va a servir el Congreso, en todo caso, como una especie de trinchera de toma y daca, porque en realidad hay que hablar en serio. El fujimorismo no ha sido tampoco tan nocivo cuando se ha comportado ayudando a Toledo. Acuérdate, derogaron la 2530, ayudaron a Alan García muchísimo para aprobar varias normas. Y ahora en este gobierno con Humala también. El humanismo y el fujimorismo han estado juntos en muchas decisiones importantes, de tal manera que no los satanicemos tampoco. Claro, con 73 congresistas cualquier cosa puede ocurrir. Lo más seguro es que otra cosa. El presidente del Congreso sea un fujimorista. Claro. Algunos hablan de Kenji, otros de Luz Salgado. Yo creo que Luz Salgado se apunta porque que va por ahí. Además hay un hecho simbólico, pero Nancy, que tú debes conocerlo. Ella le entregó la banda presidencial a Valentín Paniagua cuando reconocieron la transición. Así es. ¿No es cierto? Entonces se considera que ella puede ejercer en este primer año la función de presidenta, que estoy seguro lo haría bien, porque Luz Salgado es una de las personas también que dialoga, que abre la cancha, estaría bien desde esa parte. La gente de PPK podría estar tranquila, porque encuentra al frente del Congreso una persona con mucha capacidad de diálogo. Pero Espadaro no puede salir a decir el Congreso es nuestro, ¿qué es esto? Bueno, pero es que hemos visto varios excesos en el discurso, como hablábamos antes, el tema de Chacón, ha habido excesos a lo largo, creo que ahorita tienen que cuidar eso y creo que ahí es importante, pues, insisto, que se calmen los ánimos y establecer la estrategia como fuerza política. Y eso significa medir todo, medir la comunicación, medir dónde van a demostrar la fuerza, dónde van a demostrar la cortesía, dónde van a elevar los puentes y dónde tienen que quemar sus naves, de forma tal de lograr, pues, en este espacio, ir conquistando mayores cuotas de poder de cara al 2021. Así como en el 2011 lo hicieron con miras al 2016 y avanzaron. Nadie puede decir que no avanzaron, porque se avanzaron desde el principio, desde la primera vuelta hasta ahorita, y ahora más en el Congreso. Tienen ahora que establecerse los siguientes escalafones, quizás más gobiernos regionales, más gobiernos locales, una actitud cooperadora en el buen sentido en el Congreso, pero también fiscalizadora y crítica, pero constructiva, y mantener, pues, una actitud abierta, transparente de su agrupación, purgar a esos personajes indeseables. Que ganen, aunque sea un gobierno regional, y que sea modélico. Claro, mostrar basta que tengan un Vizcarra, nada más, o un César Villanueva, y que la gente diga, caramba, este es el nuevo rostro del fujimorismo, que escala además hacia otros niveles de autoridad para poder hacerlo. Yo creo que si se piensa con inteligencia y ya, ok, tienes la herida ahí, está cicatrizando, olvídate, no te veas el brazo si es que la herida de pronto quedó allí, y mira hacia otro lado, apuesta por el futuro y piensa además en lo que más te va a beneficiar. Si todos en realidad tienen esa consigna bien allí metida en la cabeza y en el corazón, pues este país va a caminar bien. Vamos a ver. Eso es, evidentemente, lo que todos esperamos. No olvidemos que casi la mitad de la población ha votado por Keiko Fujimori. Claro, y pudo ser. Entonces esto hoy no día es un mismo triunfo rotundo, que ya aplastaron al Fujimorismo. No, para nada. Totalmente. Que tampoco se sueñe con eso, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, Nancy, César Campos, y gracias a ustedes por vernos. Regreso mañana, como siempre, a las 11 aquí en el Estilo Juliana. Chao.